Llega un momento en la vida de un santo en que la realidad espiritual se vuelve tan palpable, tan innegablemente presente, que toda comprensión previa se transforma radicalmente. Para el Padre Pío de Pietrelcina, uno de estos momentos extraordinarios ocurrió cuando tuvo el privilegio de presenciar algo que pocos seres vivos pueden comprender: un alma liberada literalmente del purgatorio por el poder de la oración de intercesión. No se trataba simplemente de una teoría teológica que había leído en libros antiguos. Era una realidad vivida, una experiencia visual que cambiaría por completo su comprensión del significado de la intercesión y del asombroso poder que poseen quienes aún respiran en la tierra. Durante sus años como sacerdote y confesor en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío adquirió una reputación extraordinaria por poseer dones espirituales que trascendían el entendimiento ordinario. Su conocimiento de los corazones humanos era sobrenatural. Podía leer los pensamientos más íntimos de sus penitentes, revelar pecados que jamás habían mencionado y conocer circunstancias de la vida que humanamente no podía conocer. Sus estigmas, las llagas de Cristo, sangraban continuamente, marcando su cuerpo como instrumento de redención. Pero más allá de estas señales visibles de extraordinaria santidad, había algo aún más profundo. El Padre Pío podía percibir la realidad espiritual que rodea nuestra existencia material. Tenía el don de ver las almas. Quienes lo conocían atestiguaban que con frecuencia interrumpía las conversaciones para mirar fijamente un punto en el vacío, como si observara seres invisibles a los ojos humanos comunes. Sus compañeros religiosos aprendieron a reconocer esos momentos. El Padre Pío veía más allá del velo que separa el mundo material del espiritual. Contemplaba a quienes habían partido de esta vida terrenal, y a menudo, las almas que veía eran las que sufrían en el purgatorio, esperando la intercesión de los vivos para alcanzar la bienaventuranza eterna. Un día en particular, uno que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, el Padre Pío se encontraba en su celda tras pasar horas en el confesionario. Su cuerpo estaba debilitado por el continuo sufrimiento de las estigmas. Su rostro reflejaba el cansancio de una vida entera dedicada a cargar con las llagas de Cristo. Pero su espíritu permanecía vibrante, conectado a una realidad que trascendía por completo el agotamiento físico. Estaba sumido en profunda oración cuando, de repente, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron como si contemplara algo extraordinario e inquietante a la vez. Los sacerdotes que estaban cerca se percataron de inmediato de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El Padre Pío estaba presenciando algo. Todo su cuerpo parecía estar en un estado de plena conciencia espiritual. Más tarde, al describir lo que había visto, sus palabras transmitían una claridad y precisión que denotaban no una imaginación piadosa, sino una visión genuina e innegable. Había visto un alma en el purgatorio, pero no se trataba de un alma sufriente cualquiera. Era un alma específica con una historia particular, con un nombre, con un destino que se estaba transformando en ese preciso instante. Si comprendes que existe una realidad espiritual mucho más profunda de lo que la mayoría de la gente admite, si realmente deseas comprender cómo nuestras acciones en esta vida afectan no solo a quienes amamos, sino también a las almas que ya han fallecido, suscríbete a nuestro canal ahora. El alma que el Padre Pío vislumbró era la de una mujer que había fallecido hacía pocos meses en circunstancias comunes. Había vivido una auténtica vida cristiana, pero no una vida de extraordinaria santidad. Había sido una madre devota, una esposa fiel, una mujer de fe, pero también había fallado en muchas pequeñas cosas. En ciertas ocasiones, se había dejado consumir por el resentimiento. Había descuidado la oración en algunos periodos de su vida. Había realizado pocas obras de caridad cuando podría haber hecho más. Nada lo suficientemente grave como para condenarla para siempre, pero sí lo suficiente como para requerir purificación antes de poder estar en la presencia del Dios absolutamente santo. En el purgatorio,
Sufrió de una manera que trasciende la comprensión humana ordinaria. No era un sufrimiento físico como lo conocemos en la tierra. Era algo mucho más profundo. El dolor de un alma que comprende perfectamente todas las oportunidades desaprovechadas, todos los momentos que no aprovechó para crecer en santidad, todas las ocasiones en que pudo haber amado con mayor plenitud y no lo hizo. Era un dolor combinado, el dolor de la purificación genuina mezclado con la angustia del anhelo de Dios, la urgencia de estar en su presencia. El Padre Pío describió la visión con una claridad perturbadora. El alma se presentaba como una forma luminosa pero opaca, translúcida, como si careciera de completa solidez. Su expresión revelaba una angustia extrema, pero también una profunda esperanza. A su alrededor se percibía una sensación de fuego, no un fuego que quema el cuerpo, sino un fuego que purifica el alma, que consume todo lo que no es amor genuino. El alma parecía estar en un proceso continuo de transformación, moldeada por la acción divina hacia la perfección. Lo que hizo que aquella visión fuera particularmente significativa fue que el Padre Pío pudo ver literalmente los lazos de oración que unían esa alma con la persona viva que rezaba por ella. Había habido una mujer en la tierra, hija de esa alma fallecida, que esa mañana había decidido ofrecer una misa por la intención de su madre. No era nada extraordinario. Era simplemente una hija común rezando por la madre que había dejado atrás. Pero esa oración, ese acto de amor, estaba literalmente conectado al alma en el purgatorio como un rayo de luz, como un lazo de salvación que la guiaba hacia la liberación. El Padre Pío observó cómo esta conexión en la oración se hacía cada vez más intensa y poderosa. En ese preciso instante se celebraba la misa, y cada palabra del sacerdote, cada invocación a la gracia divina a través del sacrificio eucarístico, actuaba como instrumento de purificación directa sobre aquella alma. Era como si la persona que vivía en la tierra, mediante su acto de fe y amor, llevara literalmente la gracia divina hasta su madre en el estado intermedio. La transformación que presenció el Padre Pío fue gradual, pero inconfundible. La luz de su alma comenzó a brillar con mayor intensidad. Las marcas del sufrimiento en su rostro empezaron a desaparecer, reemplazadas por una paz creciente. Era como si todo el dolor y la angustia fueran consumidos y transformados por la acción de la gracia que llegaba a través de la oración y el sacrificio eucarístico. La visión duró apenas unos minutos, pero en esos minutos, el Padre Pío fue testigo de un proceso que normalmente tomaría mucho más tiempo: la purificación y preparación de un alma para entrar en la presencia de Dios. Y entonces llegó el momento final. El alma luminosa comenzó a ascender. No físicamente, pues no existía el espacio ni el movimiento tal como los conocemos en la tierra. Ascendió espiritualmente, como atraída hacia arriba por una fuerza irresistible. Su forma empezó a transformarse, volviéndose cada vez más luminosa, cada vez más radiante. Las cicatrices y marcas del sufrimiento desaparecieron por completo, y entonces, en un instante final que el Padre Pío describiría como de una belleza indescriptible, el alma entró en la luz absoluta. Estaba siendo recibida en el paraíso. El Padre Pío cayó de rodillas al terminar la visión. Sus compañeros religiosos vieron lágrimas correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda comprensión, de gratitud por haber presenciado la realidad de la gracia divina, obrando de forma tan concreta y poderosa. Había visto algo que confirmaba toda su fe. Dios está verdaderamente presente, la intercesión realmente funciona, y las oraciones de los vivos realmente liberan las almas de los difuntos. Cuando recobró la compostura, el Padre Pío comenzó a describir lo que había visto a los sacerdotes que lo acompañaban. Sus palabras, mesuradas pero absolutamente convincentes, no eran un relato, sino el testimonio de alguien que había contemplado con sus propios ojos espirituales la realidad que la teología proclamaba, pero que muchos jamás comprendieron del todo.
Explicó cómo había observado que aquella misa en particular, aquel acto de amor de una hija que rezaba por su madre, había ahorrado, literalmente, meses, o incluso años, de purificación. Que la gracia que emanaba de aquella oración era tan poderosa que aceleraba el proceso de purificación de una manera extraordinaria. Lo que esta experiencia le reveló al Padre Pío fue algo que cambiaría por completo su enfoque del ministerio sacerdotal. Comprendió con una claridad que ningún argumento teológico podría ofrecer. La intercesión no era simplemente una práctica devocional opcional, sino un instrumento esencial de salvación. Las oraciones de los vivos por los difuntos no eran sentimentalismo, sino actos de caridad que influían en el destino eterno de quienes habían partido. Cada misa ofrecida por una intención específica, cada rosario rezado por el eterno descanso de un alma, cada sacrificio ofrecido por los difuntos, todo ello tenía un peso real, una importancia real, un efecto real en la eternidad. A partir de ese momento, el Padre Pío comenzó a insistir con renovada urgencia en la importancia de rezar por los difuntos. No se trataba simplemente de una enseñanza aprendida en teología, sino de algo que había visto con sus propios ojos, experimentado en su propia alma. Empezó a dirigirse a quienes se habían confesado con una urgencia que antes no había tenido. Recen por sus difuntos, no los abandonen. Sus oraciones son su salvación. Cada día que pasa sin rezar por un alma del purgatorio es un día de sufrimiento que podría haberse evitado. El Padre Pío también comenzó a comprender más profundamente la relación entre el sufrimiento terrenal y la purificación en el purgatorio. Enseñó que quienes sufren genuinamente en la vida terrenal, quienes aceptan sus sufrimientos como participación en el sufrimiento redentor de Cristo, pueden ofrecer ese sufrimiento por los difuntos. El dolor no es simplemente algo que se tolera, puede transformarse en un instrumento de salvación para las almas del purgatorio. Una persona que padece una enfermedad crónica y ofrece ese sufrimiento por los difuntos, está trabajando literalmente por la liberación de las almas del purgatorio. La visión también le reveló al Padre Pío algo sobre la naturaleza del purgatorio que confirmó y a la vez profundizó su comprensión teológica. El purgatorio no es un lugar de castigo en el sentido de venganza divina. Es un proceso de transformación donde el alma se purifica de todo lo incompatible con la santidad de Dios. El alma misma tiene un papel activo en este proceso. Desea purificarse, anhela estar completamente limpia para poder estar en la presencia de Dios sin vacilación ni vergüenza. Y la intercesión de los vivos acelera este proceso de purificación porque trae la gracia divina de manera poderosa. Los sacerdotes que oyeron al Padre Pío describir esta visión comprendieron que había recibido una comprensión que transformaría por completo su vida espiritual. Comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Cuando caminaba por las calles de San Giovanni Rotondo, a menudo se detenía como si conversara con alguien invisible. Más tarde se hizo evidente que rezaba por los difuntos que, al parecer, lo visitaban o lo buscaban. Dedicó horas extra no solo a las confesiones de los vivos, sino también a rezar por los difuntos. Una de las consecuencias prácticas de esta visión fue que el Padre Pío comenzó a prescribir con especial insistencia que quienes acudían a él para confesarse ofrecieran misas por las almas del purgatorio, no como una práctica opcional ni una devoción secundaria, sino como algo esencial para vivir una auténtica vida cristiana. Enseñaba que simplemente confesar nuestros pecados y recibir la absolución no bastaba. Teníamos la obligación continua de cuidar las almas de los difuntos, porque dependían completamente de nuestras oraciones. El Padre Pío también comenzó a revelar que con frecuencia veía almas que acudían a él pidiendo oraciones. Describió cómo una persona viva podía estar en su confesionario, y de repente, el Padre Pío interrumpía la confesión para decir: «Hay alguien aquí pidiendo oraciones. ¿Conoces a alguien que haya fallecido recientemente?». A menudo,
La persona recordaba entonces a un familiar fallecido al que había olvidado y se daba cuenta de que esa alma se había manifestado a través del Padre Pío buscando ayuda. El aspecto más conmovedor de esta visión y cómo transformó al Padre Pío fue su renovada comprensión de que la muerte no pone fin a nuestra relación con nuestros seres queridos. Enseñó que quienes están en la tierra y quienes están en el purgatorio permanecen unidos mediante una comunión invisible. Todos seguimos siendo miembros del cuerpo místico de Cristo. La muerte separa nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Y mediante la oración, la gracia y el sacrificio eucarístico, podemos permanecer en auténtica comunión. El Padre Pío describió la oración por los difuntos no como un deber religioso impuesto externamente, sino como un privilegio extraordinario. Quienes aún vivimos en la tierra tenemos el poder de ayudar a los del purgatorio de una manera que nadie más puede. Podemos ofrecer oración y sacrificio con eficacia eterna. Podemos, literalmente, determinar cuándo alguien llegará al cielo. Es una inmensa responsabilidad, pero también una oportunidad inigualable para ejercer la verdadera caridad. Los últimos años del Padre Pío estuvieron marcados por una devoción aún más intensa a la causa de las almas del purgatorio. Sus subordinados notaron que pasaba mucho tiempo en oración silenciosa, a menudo en noches en las que debería haber estado durmiendo. Al preguntarle sobre esto, explicaba que rezaba por las almas que se le acercaban pidiendo ayuda. Utilizaba su sufrimiento corporal, sus estigmas, su propio dolor físico como instrumento ofrecido para el descanso eterno de las almas de los difuntos. Cuando el Padre Pío finalmente falleció en 1968, surgieron numerosos testimonios de personas que presenciaron su muerte. Describieron cómo este hombre, que tanto había sufrido durante su vida, finalmente encontró la paz en sus últimos momentos. Algunos juraron haber visto almas a su alrededor, como si multitudes de aquellos a quienes había ayudado en el purgatorio con sus oraciones vinieran a recibirlo, agradecerle y acompañarlo al paraíso. El legado de la visión del Padre Pío sobre la liberación del alma en el purgatorio reside en que restauró a la Iglesia Católica una comprensión que se había debilitado, que la muerte no es el final, que el purgatorio es real, que la intercesión es esencial y que cada oración que ofrecemos por los difuntos es, literalmente, un acto que influye en la eternidad. El Padre Pío concretó algo que había permanecido abstracto. Transformó una doctrina teológica en una realidad vivida que podía ser comprendida y practicada por la gente común. Lo que la visión del Padre Pío nos enseña hoy es extraordinariamente relevante. Vivimos en una época en la que a menudo se niega o se ignora por completo la muerte. Muchas personas modernas no creen en el purgatorio, no rezan por los difuntos y no reconocen que tienen una responsabilidad continua con quienes han partido. Pero el Padre Pío testifica que esta concepción es un grave error. Las almas de los difuntos siguen existiendo, siguen necesitando ayuda, y aún podemos ayudarlas. Cada misa que ofrecemos por la intención de un alma difunta es un acto de amor inmenso. Cada rosario rezado por el eterno descanso de alguien es una acción que resuena en la eternidad. Cada pequeño sacrificio, renunciar a algo que deseamos comer, aceptar con paciencia una ofensa, ofrecer nuestras penas por los difuntos, todo esto tiene una profunda importancia. El Padre Pío nos llama, a través de su visión y su vida, a comprender que somos verdaderamente responsables de los difuntos, no solo de los miembros de nuestra familia, sino también de los desconocidos, de las almas olvidadas que murieron sin dejar a nadie que rezara por ellas. Nos invita a participar en la gran comunión de los santos que trasciende la muerte y une a todos los miembros del cuerpo de Cristo en una red de oración e intercesión. Si has perdido a un ser querido, recuerda que aún puedes ayudarlo a través de la oración. Si tienes una relación con alguien vivo, comprende que incluso después de su muerte, puedes seguir amándolo y cuidándolo mediante la oración constante.
Y si tienes dudas sobre la realidad del purgatorio o el significado de la intercesión, medita en la visión del Padre Pío. Él vio con sus propios ojos que lo que enseña la Iglesia es verdad, y dedicó su vida a proclamar esta verdad para despertar los corazones de las personas. Que la visión del Padre Pío de que el alma se libera por el poder de la oración nos inspire a vivir una vida de auténtica intercesión. Que comprendamos que la muerte no nos separa de nuestros seres queridos, sino que solo transforma nuestra relación. Y que jamás olvidemos orar por los difuntos, porque nuestras oraciones son, literalmente, su salvación.